Piensen en un nombre, Drácula. De inmediato se nos vienen a la mente imágenes de colmillos, castillos oscuros, murciélagos. Pero, ¿y si la historia del hombre real fuera todavía más aterradora que la leyenda? Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Vlad el Empalador. La verdad es que probablemente no. Esa imagen que tenemos todos del conde elegante con su capa es en realidad una creación de la literatura, una que terminó por borrar casi por completo al personaje histórico real en el que apenas se inspiró. Y justo aquí es donde la ficción y la realidad toman caminos muy pero muy diferentes. Así que por un momento olvidémonos de los vampiros y los castillos en Transilvania. Vamos a viajar al siglo XV para conocer a un príncipe, a un guerrero. Para entender a Vlad, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Imagínense una tierra atrapada justo en medio de dos superpotencias de la época. Por un lado, el reino de Hungría y por el otro, el imparable imperio otomano. Esa era Valaquia, un campo de batalla constante. Lo primero que hay que aclarar es su apellido. Drácul, contrario a lo que suena, no era nada siniestro. De hecho, era una medalla de honor. Su padre formaba parte de la Orden del Dragón, un grupo de caballeros de élite que juraron defender al cristianismo de los otomanos. Así que Drácul significaba, literalmente, el dragón. Entonces, si su padre era el dragón, ¿qué era él? Pues Drácula. En rumano antiguo, la terminación ulia es como decir hijo de. Así de simple, Vlad Draculia era Vlad, el hijo del dragón. Nada que ver con demonios ni criaturas de la noche. Todavía. Pero aquí es donde el lenguaje le juega una mala pasada a la historia. Resulta que, con los años, la palabra rumana drac también adquirió el significado de demonio. Esta, digamos, desafortunada coincidencia fue el pretexto perfecto para todos los que querían pintarlo como un monstruo. La vida de Vlad estuvo marcada por la violencia desde el principio. Pónganse en esta situación. Eres un joven príncipe, pero te usan como moneda de cambio y te entregan como rehén a tus peores enemigos. Y mientras estás cautivo, te enteras de que tu padre y tu hermano mayor fueron traicionados y asesinados brutalmente. Una infancia así no solo te marca, te forja. Y cuando finalmente logró reclamar el trono que le pertenecía, tenía una sola cosa en mente: consolidar su poder y poner orden. Y estaba dispuesto a hacerlo sin importar el costo, desatando una era de justicia brutal. 23.884. Este número no es una estadística al aire. Es el número de vidas que el propio Vlad afirmó haber extinguido. En una carta que él mismo escribió, se jactó de esta cifra. Casi 24,000 enemigos eliminados en una sola campaña. Pero lo que realmente lo convirtió en una leyenda de terror no fue solo a cuántos mató, sino cómo los mató. Y un dato curioso, a él nunca lo llamaron Tepesh o el Empalador durante su vida. Ese fue un apodo que le pusieron mucho después de su muerte, cuando las historias de sus bosques de empalados, como los describían sus enemigos, ya se habían esparcido por toda Europa. Esta anécdota es increíble. Hablamos del sultán Mehmed II, el hombre que conquistó la legendaria Constantinopla. Pues bueno, cuando su ejército llegó a la capital de Vlad y vio 20,000 cuerpos empalados a lo largo del camino, quedó tan impactado que simplemente dio la media vuelta. La crueldad de Vlad era su arma psicológica más poderosa. Entonces, ¿cómo recordamos a una figura así? Bueno, la respuesta cambia radicalmente dependiendo de a quién le preguntes. Su legado es literalmente una moneda de dos caras. Por un lado, para buena parte de Europa, sobre todo en los territorios alemanes, Vlad era la encarnación del mal. Un sádico, un psicópata, un monstruo. Pero si nos vamos a Rumanía, la historia es completamente distinta. Allá es recordado como un héroe nacional. Un líder estricto, sí, pero justo, que defendió a su gente y a su patria. Y aquí es donde entra la tecnología de punta. Del siglo XV, claro, la imprenta. Sus enemigos, en especial los comerciantes sajones, la usaron para lanzar lo que hoy llamaríamos una campaña de desprestigio masiva. Inundaron Europa con panfletos que contaban sus atrocidades, convirtiéndolo en uno de los primeros villanos virales de la historia. Mientras tanto, en su tierra, las historias que se contaban de boca en boca eran otras. Hablaban de un patriota que usó mano de hierro para limpiar la corrupción de los nobles y para frenar a toda costa la invasión otomana. Para muchos rumanos, su brutalidad no fue sadismo, fue un mal necesario para sobrevivir. Muy bien, ya tenemos al príncipe, al guerrero, al tirano y al héroe. Pero, ¿y el vampiro? ¿En qué momento esta figura histórica tan compleja se convierte en el monstruo de la noche que todos conocemos? Pues aquí es donde la historia da su giro más extraño. A ver, sigamos el rastro.
En el siglo XV empiezan a circular los panfletos de terror. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, el nacionalismo rumano lo rescata como un héroe. Y de repente, en 1897, un escritor irlandés que nunca pisó esa región de Europa se topa con su nombre y crea un personaje de ficción que terminaría por devorarse al hombre real. Y esta es la clave de todo. La verdad es que Bram Stoker no tenía ni idea de quién había sido Vlad el Empalador. Estaba investigando para su novela. Leyó un libro de historia donde mencionaban de pasada a un príncipe valaco llamado Drácula, que luchaba contra los turcos. El nombre le sonó poderoso, misterioso, y lo tomó. Lo mezcló con leyendas de vampiros de la zona y listo. La conexión fue casi un accidente. Y esto nos deja con una última reflexión. Vlad el Empalador fue un príncipe, un rehén, un general, un tirano y para muchos un patriota. Pero hoy su nombre es sinónimo de un monstruo de ficción. Cuando el mito se vuelve tan grande, tan famoso que aplasta a la realidad, ¿qué es lo que queda del hombre que fue?